tardes, muy buenas tardes. Su servidor y amigo José Ignacio Gallardo, en este día, en este miércoles de historia con don José Luis Hernández Caudillo, pues le invita a que se quede y que nos acompañe y nos permite estar en su programa En la Mira, en donde ya estamos transmitiendo, ya estamos escuchando nuestro audio y en unos instantes más estaremos enlazándonos con nuestros amigos de Alternativa FM 100.3, la radio selectiva. Y bueno, les agradezco muchísimo a ustedes que nos acompañen y que nos permitan estar en la historia como don José Luis, que ya se está enlazando. Lo tenemos aquí, pero también está enlazado en nuestro espacio en Facebook Live. Don José Luis, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en su programa En la Mira en este caluroso miércoles aquí en Alternativa FM 100.3. Buenas tardes y pues de nueva cuenta aquí en el programa para hablar de historia y pues yo siento que la gente ya se está interesando más en conocer la historia de su ciudad y la prueba está que, por ejemplo, allá en Silao el encargado de la fototeca pues está al pendiente del programa. Al que le mandamos un saludo muy afectuoso. Es que nos están viendo en Playa del Carmen, en Mérida, en Cancún, en Monterrey con esta Jackie Ojeda. Nos ven aquí en Silao, en Guanajuato. Y también, bueno, están pendientes de nosotros aquí en Chihuahua Capital. Muchas gracias. Sí, también la cronista de Silao ya me mandó un mensaje. Entonces, la cronista y el encargado de la fototeca pues están atentos al programa. Qué bueno, nos da mucho gusto y bueno, nosotros estamos, don José Luis, transmitiendo en su programa En la Mira aquí a través de Alternativa FM 100.3. Y bueno, mire, le quiero ir adelantando nada más que como siempre la dirección general de esta estación, siempre buscando establecer ese vínculo de comunicación y sobre todo muy atento a las necesidades de nuestros radioescuchas, pues sigue explorando terrenos para la producción de nuevas alternativas radiales. En este caso, yo les quiero comentar que Conoce tus Derechos es un nuevo proyecto que estará en marcha en muy poco tiempo. Estaremos al aire con este nuevo proyecto y viene bien recargado de información de carácter legal, todo lo relacionado con pues, las demandas laborales, estamentos, despidos, el manejo de las propiedades, de los bienes raíces. Será un programa semanal, estimados amigos. Y bueno, más adelante le estaré dando más detalles, pero viene un nuevo programa de corte de asesoría legal para nuestros radioescuchas. No se lo puede perder porque va a aprender mucho y sobre todo le va a ayudar mucho. Siempre tendremos alguna asesoría legal que nos caerá muy bien. Gracias, don José Luis. Y bueno, el día de hoy estaremos platicando con el hombre clave de esto que es un edificio emblemático por el que todo mundo pasamos seguido, muchos todos los días, y a veces no sabemos la historia tan interesante del edificio del Exaduana, hoy Museo de la Revolución en la Frontera Muref. Don José Luis, un edificio afrancesado como todo lo que dejó huella don Exactamente, Porfirio. como todas las estaciones del ferrocarril, tenían el distintivo de que tenían el tiempo de la arquitectura francesa. Y por qué no decirlo, de algunos de los materiales que se utilizaron, pues era traídos de Francia. Ajá. Y aquí lo que pasa es que mucha gente piensa que la aduana empieza aquí en 1889, cuando se hace la que está ahí en la Juárez y 16. Ajá. No. Pero no, ya desde 1835, cuando estaba de presidente Manuel Barragán, se estableció aquí la primera aduana, ahí en la esquina de la Mariscal y 16. Que precisamente acabo de publicar ahí en el grupo de nosotros una foto donde está una escalera y esa era la escalera que iba a dar a la primera celda. A la primera celda de la... primera celda de la aduana que estuvo ahí en la Juárez y 16, Mariscal y 16. Y pues tuvimos la oportunidad en 2 ocasiones de ir a visitar la celda. Por primera vez allá en el 2012, 2013.
Fuimos y todavía alcanzamos a ver las rejas y alcanzamos a ver esa escalera que publiqué en el grupo, pero todavía estaba la parte de abajo, eran unos troncos de árbol con la corteza. Era un pasillo, la escalera un pasillo y la celda con sus barrotes. Después regresamos en otra fecha, pero ya la escalera la habían quitado, yo creo para el horno de la panadería. Ok. Ya nada más estaba la foto que viene ahí en el grupo, la escalera. Y después cuando construyeron la plaza comercial de la Plaza de la Tecnología, pues llegó la máquina y Y barrió con todo. demolió la celda. Yo cuando me di cuenta fui a preguntar ahí al estacionamiento y me dijeron, no, pues es que ahí vino una máquina y ya tiró el cuartito y la reja se la llevaron. Pero anduve preguntando a ver a dónde habían llevado eso, pues lo más seguro es que al kilo. Con tanta historia que se llevaron al kilo. Y esa fue la primera aduana que hubo aquí en Juárez. La primera. Sí, allá de 1835 y luego ya después esta otra que está ahorita, pues es ya de 1889. Okay. Ahí en el grupo tenemos también una foto, yo le calculo que es como de 1865, donde la ciudad llega nada más hasta lo que es la avenida Juárez. Ya de la Juárez hacia el oriente ya no hay nada, son sembradíos. Y entonces el gobierno porfirista adquiere de origen, o sea, ese edificio fue creado, no había nada ahí antes, se crea Puros de la nada. sembradíos. Puros sembradíos. Puros sembradíos. ¿Y sería ellos los primeros dueños, el gobierno federal de ese predio? Sí, ahí se estableció precisamente para... ¿El tren? El ferrocarril ya había funcionado a partir de 1882. Y ahí estaba pegadito, ¿no? Y entonces para controlar las salidas de la mercancía, entonces se construyó la aduana en ese lugar, porque ahí llegaba la vía del Entonces ferrocarril estaba central. a las afueras de Ciudad Juárez. Sí, ya estaba en la orilla, ya de la ferrocarril para allá pues era puros campos de cultivo. Ah, pues por eso se llama ferrocarril, porque por ahí pasaba la Por calle. ahí pasaba. Y cuando en 1865 estuvo aquí don Benito Juárez, pues la casa ahí donde está la óptica Devlin, pues ya era una casa que estaba fuera de la ciudad, era una casa de campo. Por eso acá esto de acá del cartero, pues ya era así lejos, ¿no? Era Sí, ya quedaba fuera de la ciudad y aquí el Internacional y Mejía, pues era donde venía por la correspondencia de Estados Unidos. Pero pues todo esto era puro terreno, no había nada construido cuando estuvo aquí don Benito Juárez. Así que eran puros campos de cultivo. Y la aduana pues empieza ahí en el 89. En una ocasión, precisamente cuando el programa allá en la Costa Rica, Sí, que me acompañó Carlos Rocha, sí, como no, que en paz descanse. tuvimos una discusión ahí porque Carlos me decía que el primer edificio de ladrillo que se ha construido en Juárez era la aduana. Ok. Entonces le dije Antes yo, era puro adobe. sí, la mayoría eran de adobe. Y inclusive había un folleto, no sé si todavía lo tengan por ahí en la aduana, donde decía que efectivamente el primer edificio de ladrillo había sido la aduana. Carlos sostenía que era, ¿cuál? No, él me decía que la aduana, me que decía, era no, la es que aduana. la aduana es el primer edificio de ladrillo. Le dije, no, Carlos. Había otro edificio donde después fue el edificio Moroleón. Ajá. Le dije, ese fue el primer edificio de ladrillo. ¿Era la aduana ahí antes? No, ese edificio fue el primer edificio construido con ladrillo. ¿Pero de qué era el edificio? ¿Era propiedad privada? Era propiedad privada. Allí estuvo, creo que una tienda, se llamaba el edificio Colbert, Sí. que al último fue el edificio Moroleón. También ahí fue la sede del sindicato de música, de locutores. Ok. Sí, pero Aquí ahí... en la 16, ¿no? Donde está la plaza de... No, enseguida del Hotel Río Bravo, Ah, ok. donde ahorita es estacionamiento y está Ahí la era, licorería. ahí. Ahí estaba el edificio, un edificio Ok. de ladrillo que tenía un triángulo arriba Sí, en el sí, remate. Ese fue el primer edificio que se construyó con ladrillo. Que hoy lo subió, ¿no? Usted. Sí, hoy subí ahí. Pero ahí dice que era otro, o sea, está la redacción que ponen ahí,
sí coincide con lo que decía que, déjeme la busco ahorita para comentarle, pero ese fue el edificio, el primer edificio, don José Luis. Construido con ladrillo. Construido con ladrillo. Sí, entonces yo le aclaré allá a Carlos, le dije, no, Carlos, no fue la aduana. Sí, mira, y me enseñó el folleto. Le digo, no, el primer edificio fue el Colbert. Entonces, como que no quedó muy satisfecho Carlos. Pero entonces la aduana sería el segundo, por así decirlo. El segundo, sí, pero no fue el primero. Ok, y ¿de dónde se traería se haría aquí mismo? Pues no creo que haya habido fábrica ni cómo hacer el ladrillo, pues no era un producto local. No había manera y no era muy usual. La mayoría de las construcciones utilizaban el adobe. El adobe, ¿verdad? Inclusive, acuérdate que muchas construcciones, en lugar en el techo le ponían como aislante, ponían una capa de lodo. Oh, sí, cierto, aquí mismo, aquí. Una capa de lodo que servía como aislante, pero ese era un peso muy fuerte para las construcciones, por eso se hacía como una cuna en el techo. Y lo que más se usaba era, acuérdense que hemos comentado, de las canales de lámina. Ajá. Entonces, el ladrillo no era muy usual aquí en Juárez. Y estos son los dos primeros que se instalan. Y después, don José Luis, la historia nos habla de mucho tráfico comercial, empieza a crecer Juárez, y sí, el hecho de ser aduana frontera, pues le empezó a abrir muchos horizontes, empieza a crecer la ciudad, y la aduana viene a ser un testigo fiel, ¿no? Viene a ser un observador a través de la historia de cómo Juárez pasó de ser villa a ser una ciudad como lo que es ahorita, ¿no? Ha sido testigo la aduana de muchos acontecimientos, y ella misma ha sido lugar de acontecimientos importantísimos, como esa legendaria entrevista. La entrevista de Staff, sí, por octubre de 1909. Y hay también a veces hemos tenido discusiones ahí en el grupo, porque ya ve que está la garita de metales. Sí, cómo no. Entonces mucha gente piensa que se construyó al mismo tiempo que la aduana. Entonces yo les he comprobado, pero con una fotografía. ¿Es previa? No, después, se construyó mucho después, porque okay. Tenemos una panorámica más o menos como de 1923. Y no estaba. Y no está la garita de metales. La gente, para que se ubique, la garita es el edificio que está allá en la esquina de Vicente Guerrero y Ferrocarril. Bueno, Avenida Francisco Villa, ahí ya es Francisco Villa. Y estaba alejada porque el tren algo tenía que ver allí, ¿no? O sea... Sí, porque ahí llegaba el tren. Es más, cuando pase por ahí se puede ver las vías donde entraban a la garita de metales. Ok. Precisamente se construyó para que el ferrocarril, cuando iba a cruzar para Estados Unidos, llegara ahí, porque anteriormente se cruzaba los metales preciosos y decían que era escombro. Ajá. O sea que abajo iba el metal y arriba le echaban escombro y decían, no, pues es que es escombro. Hasta que se dieron cuenta que no, que estaban pasando oro y plata. Y ya por eso hicieron la garita de metales. Para poder revisar y ya cobrar el impuesto. Ok. Así que, y pues ahí tenemos esa panorámica de la ciudad, donde todavía está el corral de los vaqueros. Bueno, pero está entonces está el edificio. Y los trenes pasaban a un lado. No, el tren llegaba. O sea, adentro del edificio. Se metía por un lado. Ahí se ven los rieles. Entraba por un lado, por el lado poniente del edificio. Y ahí se estacionaba, ahí revisaban. Entonces ya lo sacaban y ya se venía acá por la vía la que utilizaron ahorita el ferrocarril. Es. Yo todavía me acuerdo, ¿se acuerda cuando era estacionamiento ahí? Y en la parte de arriba también se estacionaban autos, yo me acuerdo. Mucho tiempo se estacionaban en la aduana, en lo que es los patios de la aduana, pero tanto abajo como arriba, a donde está el Instituto Municipal de la Mujer, ahí era un estacionamiento muy grande, muy grande. Sí, y lo que pasa es que muy poca gente recuerda que lo que es ahorita la Francisco Villa, de la Vicente Guerrero a la 16, a un lado del Centro Joyero, había unas vías que eran utilizan como patio de maniobra del ferrocarril. Sí. Ahí todo el día hacían su maniobra y ya en la noche pasaba el ferrocarril al paso. ¿En el área de los famosos licuados Chávez?
No, acá de este de lado. este lado. Ahorita esa es la calle que va de norte a sur por la Francisco Villa, pero en aquel tiempo nomás era el paso de las dos vías, la del Ferrocarril del Noroeste y la del Ferrocarril Nacionales de México. Y acá, donde ahorita hay la circulación de norte a sur, enseguida del centro joyero había una farmacia que se llama Farmacia del Ahorro. Y a mí me llamaba la atención porque cuando yo estaba pequeño pasaba y tenía un letrero ahí en una ventana. Y decía, esta farmacia abre las 24 horas, por eso no tiene puertas. Oh. Y no tenía puertas Y no tenía farmacia. puertas. Y luego enseguida estaba una refresquería. Oiga, qué tranquilo ese Juárez, ¿no? Que podía las puertas, no, ahorita está terrible. No, ahorita por más que tenga rejas, con todo y todo, cámaras de vigilancia, alarma, navajas, hasta con eso. Alambrado con navajas. Oiga, don José Luis, ¿hay algo documental, inclusive en el mismo MUREF, hay algún módulo, alguna sala que nos hable de la historia del inmueble, fue su constructor, los planos? ¿Quiénes los hicieron? No creo que porque el edificio está destinado a la historia de la Revolución. Y lo que yo no entiendo es que allá de las primeras salas que están al entrar a mano derecha, dedican un espacio a cuando los braceros. Oh. No entiendo yo qué relación tenga de la Revolución con los braceros. Con los braceros. Hay fotografías donde los están bañando con un líquido cuando pasaban para allá y todo el proceso que tenían que pasar cuando se iban de braceros. Siempre he preguntado que cuál es la razón de que sí merecen tener un museo, pero no en el Museo de la Revolución. No sí, coincido con eso, pero sí sería interesante también que le dedicaran una sala a la historia en sí del edificio, porque me imagino que tiene mucha riqueza, ha de haber muchas fotografías, y es que en cualquier cantidad de fotos que tiene la ciudadanía, aparece ese edificio, es de los icónicos. Pues ahí en el grupo tenemos la historia de la aduana, fotografías, sí, que adentro donde está, ya que a veces hay exposiciones, que está en la parte de abajo. Sí. Pues ahí era el patio de la aduana. Ok. Y luego allá para atrás estaba el administrador. Y ahí tenemos las fotos. Y llama la atención unas bicicletas de aquellas que tenían la llanta de adelante muy grande. Sí. Ahí las tenemos en el grupo. Y la de atrás chiquita. Sí. Ahí están en el grupo. Yo soy de la idea que todo lo que es el MUREF deberían de utilizarse para salas de exposición. Y el área administrativa, donde están los meros, hacerlos en otro lado. Porque le estás quitando espacio que es histórico y lo estás haciendo administrativo y no se vale, porque allá no tiene acceso toda la gente, nada más cuando usted va. Allá estaba, no me acuerdo cómo. La casa del administrador, ¿no? Sí, pero ahí antes había un recinto donde estaban los personajes famosos de aquí de Juárez. Así como no, los juarenses hace. Saludos al Capi Noriega, un abrazo, mi querido Capi. Dice que nos podría platicar sobre el papá de Tintán, Rafael Valdés, como jefe de la aduana, y de don Pedro Meneses, que también tuvo que ver con la aduana. Fíjese lo que son las cosas, muchos de ellos tuvieron que ver con la aduana, y también don Emilio Azcárraga Vidaurreta tuvieron algo que ver con la aduana allá en Tamaulipas, en aquella parte de Laredo, y ya después el señor se involucró en la venta de los radios, fue el primero que metió RCA, y después pues ya sabe usted toda la historia del XCW, etcétera. Pero también don Pedro tuvo que ver con la aduana, y el papá de Tintán. Te mando un afectuoso saludo, mi querido Capi, pero sobre todo le mando un abrazo, un respetuoso saludo a tu padre, al varón, a don Héctor Noriega, el varón. Un abrazo, don Héctor. Y también un abrazo muy fuerte a Héctor Noriega Chico. A Héctor Noriega Chico, que cómo no. Fuimos compañeros ahí en la Sociedad Astronómica Sí, Juarense. cómo no, y que ha aportado mucho. También mando saludos a Cecilia Esther Castañeda, que está en sintonía, a Luis Débora. Y bueno, aquí precisamente, Capi, a ver qué día te das una vuelta, te invito
muy, muy afectuosamente te hago la invitación, porque a espaldas de la galería, bueno, a un costado de donde estamos ahorita transmitiendo, en la calle Internacional, me imagino que tienes el dato, pues está la casa, ya nos ha platicado don José Luis, donde vivió la familia Valdés, don José Luis. Sí, aquí en la calle Internacional, ahí está una casa blanca con unas franjas azules. Azules, ahí es esa casa. Allí vivieron, y lo vivieron también aquí en la Juan de Dios Pesa. La familia Valdés. La Entonces, familia. don Rafael Valdés trabajaba en la aduana. Él trabaja en la aduana y viene, creo que procedente de Yucatán, y viene a trabajar aquí en la aduana. Entonces, entabla amistad con don Pedro Meneses. Como todos los Valdés estaban chicos y eran, pero vagos como ellos solos. ¿Lo sacaron del papá? Pues lo más seguro. Entonces, cansado, el papá de los Valdés le dice a don Pedro Meneses, oye, pues te voy a mandar uno de mis muchachos porque son vagos. Entonces quiero que lo pongas a hacer ahí cualquier cosa para que se entretenga y para no tenerlo ahí en la casa o que se salga. La chiva. Ahí lo pones a hacer cualquier cosa. A barrer, a limpiar, a hacer mandados. Sí, cómo no, mándamelo. Y lo manda a la XJ. Pues le quedaba relativamente cerca, desde aquí a la XJ. Y lo puso a pegar etiquetas en los discos. Ya ve que antes la publicidad Sí, estaba no. en discos. Entonces lo puso a pegar las etiquetas en los discos. En una ocasión pues andaba limpiando ahí en la cabina y el locutor de turno no fue. Estaba la cabina sola y estaba el micrófono abierto y se puso ahí a cantar y a limpiar ahí con la toallita y lo que empezó a imitar a Agustín Lara y empezó a hacer imitaciones y pues así como era, como en las películas, empezó ahí en la cabina. Ya lo traía en el alma, en la Y sangre. entonces la gente empieza a hablar a la estación de radio. ¿Quién les gustó eso? ¿Quién es el personaje que está ahí ahora? ¿Es algún locutor nuevo? ¿Quién es el personaje? Entonces dice, a ver, vayan a revisar la cabina, ¿quién está ahí? Y que lo van viendo ahí, él encantado, gritando y imitando a artistas de la época. Ajá. Y le dice, no, pues es que este muchacho que está haciendo la limpieza, pues se puso a bromear ahí y está el micrófono abierto. Pues sáquenlo de ahí, lo sacaron de la cabina. Pero al día siguiente la gente empezó a hablar que dónde estaba. Dijo, no, pues es que están llamando muchas personas para que dónde está el de ayer. Eso llegó de oídos de don Pedro Meneses. Y bueno, pues ya mételo allá en la cabina, ya lo dejaron como locutor. Y se quedó la figura. Y sí, pues ya lo conocemos en las películas, cómo es. Pero así sus inicios ahí fueron. Ahí fueron en la televisión. Oiga, difícil el choque de paradigmas, de venir de Yucatán, don Rafael Valdés, a una ciudad desértica, inhóspita, pero que al fin y al cabo les abrió los brazos, ¿no? No, lo que pasa es que han de haber llegado cuando la época de oro de los bares, cuando la ley seca. Precisamente el único que nace aquí pues es el Loco Valdés. Y pues ahí se ha demostrado que toda la familia eran vagos. El Loco Valdés, en lugar de irse a la escuela, se iba al Mercado Juárez a hacer mandados ahí con todos los locatarios. Oiga, ¿qué le traigo? Pues tráeme una medicina de la farmacia o ve a comprarme esto y me lo traes y ya le dan su propina. Y el Loco Valdés empezó a trabajar en el Gold Palace cuando estaba allí ya se había cambiado acá de la 16 y estaba operando en la calle Mejía y Mariscal. Ahí estaba, entonces el Loco Valdés se iba mucho a la Juárez y oía la rutina de los porteros que estaban metiendo clientes a los bares, que les decían que ya iba a empezar el show de las bailarinas, que los desnudos que se utilizaban en aquella época, y se aprendió la rutina de los porteros, porque se fue recorriendo todos los bares, y llegó al Gold Palace, y le dice al que está ahí, le dice, oiga, ¿me puede dar trabajo? Dice, pues, ¿cuántos años tiene? No, pues, 16, 17 años tenía.
No, pues es que eres menor, no puedes trabajar aquí porque me cierran. No, mire, es que yo sé que, a ver, demuéstrame que puedes trabajar. Y van pasando unos clientes y les dice, pásenle, ya va a empezar la variedad, y los mete hasta allá y los sienta. Entonces le ofrecen que le van a dar una peseta por cada cliente que meta. Pero él no era tonto. Él tenía su libretita y lo iba anotando cuántos. O sea, son 4. Acá metí 5. Y al final del turno, pues, mira, fueron tantos clientes. No. Aquí tengo yo mis apuntes. Ajá. Y ya le pagaban. Entonces, pero esa vagancia la utilizaban muy bien. Eran vagos tremendos. O sea que cuando la chiva despega, los hermanos ya también traían ellos ya la chispa. Por eso nunca dudó Germán Valdés en integrarlos a sus películas, a sus espectáculos, porque realmente sus hermanos traían mucha, pues simplemente Ramón Valdés, nuestro querido don Ramón, simplemente el loco Valdés. El loco, Manuel el loco Valdés, o sea, ya lo traían en la sangre estos cuates. Y también Toño, ¿no? Antonio, el más, sí, el ratón. El ratón, que no, yo lo he ido a buscar al Panteón de la Chaveña, pero yo lo buscaba del lado equivocado, hasta que me dijeron, está en la parte norte. Y sí, todos eran tremendos, muy vagos, pero utilizan su vagancia de una manera positiva. Claro, muy despierto. Saludos a José Ángel Álvarez, que está enviándonos saludos a ambos tocayos, José Ignacio y José Luis. Ahí le tengo el libro que le prometí. Gracias, dice el Capi Noriega, incluso el papá pagaba el sueldo de su propio hijo para tenerlo ocupado, ¿sí es cierto? Sí. Lo que quería era, ya, pero después sí ya le pagaron bien, ya después ya se ganó su sueldo, ¿no? Ya se hizo locutor, ¿no? Yo creo que fue al principio, con tal de que don Pedro Meneses lo tuviera ocupado. Pero lo que pasa es que él hacía lo que le gustaba y lo disfrutaba, sí. Y luego pues ya al último pues ganaba muy bien. Y hasta le pagaba, ¿no? Pues sí, está como Juan Gabriel cuando empieza aquí, él le comentaba a Mech, es que yo quiero ser artista, yo quiero ser famoso, yo soy compositor, y él cantaba las canciones. Juan Gabriel le gustaba mucho ir a las famosas pachangas que se estilaba mucho en aquellos años. El domingo principalmente, cuando ya cerraban todos los bares, había algunos lugares que hacían las famosas pachangas, que era una variedad, un tipo de convivencia entre cantineros, meseros, taxistas, policías, que terminaron de trabajar el turno de noche y se iban a esas famosas pachangas. Ahí había concursos de baile, concursos de canto, y a Juan Gabriel le gustaba mucho ir, por ejemplo, al Cucamonga, al Imperial y todos esos lugares donde había pachangas, y le gustaba mucho participar en los concursos de canto. Y al final siempre resultaban finalistas Rafael Dilán y Juan Gabriel. Al final. Y él lo hacía, lo podemos decir ahorita, él lo hacía como una especie de deporte. Él no lo hacía por ganar algo, porque pues lo único que le podían haber pagado era unas bebidas. Y él pues lo que quería era hacer algo de lo que a él le gustaba, que era cantar. Y pues le funcionó también, que ya después pues ganó lo que él quería. Lo que quería. Dice Capi Noriega que el que está en el sepultado aquí en Juárez es Pedro La Chinche. Es el que dice que está sepultado, porque Antonio, tengo entendido, todavía está con vida. Bueno, porque el ratón, perdón, el ratón, yo fui a buscar ahí en los archivos del cementerio y... ¿Hay alguno de los Valdés ahí? Está el libro, sí, pero es el ratón. Ah, ok. Ahí salió el dato en los archivos del cementerio. Oiga, qué delicaditos los de las redes sociales. Pone el Capi Noriega, aquí en la pantalla donde estamos transmitiendo, sí está todavía el comentario. Dice Pedro La Chinche, es el que está sepultado aquí en Juárez. Y luego acá en este otro, en el celular, ya me lo bloquearon. ¿Por qué?
porque dice que es un comentario sensible. Se ocultó este comentario porque pudiera incluir contenido delicado, o sea que no les gustó lo de la chinche, no les gustó y ya no va, por eso lo bloquearon. Pues era un apodo. Pues sí, pero no. Ratón, yo Perdón. Yo conseguí el dato de que es el ratón el que está ahí en el cementerio de la Chaveña. Qué sensibles los de las redes sociales. O sea, los que controlan las redes, ciertas palabras lo manejan ellos como si fueran ofensivas, cuando realmente es un apodo. Ya imagino cuando va uno a la ferretería y pide unas chinches para colgar algo. No se lo deja. Pues es que eso es parte del idioma que hablamos, el idioma tan coloquial que utilizamos aquí en la frontera. Ya me imagino el problema que hay cuando hablamos del calor que utilizaban los pachucos, los tirilones allá en la década de los 60, de los 50, de que al referirse a ciertas cosas, pues utilizan otro término. Por ejemplo, la carrucha, el cantón, el tramo, la lista, el tando. Me dice el Capi, dice que Antonio murió en México hace como 3 años. Esa información que tiene, ahora habremos de Bueno, checar. yo voy a volver al cementerio y voy a buscar el archivo que hay allí. Oiga, lo que sí es cierto es que hay presencia de los Valdés. De los Valdés, sí, cómo no. Don José Luis, en la Avenida de la Raza y López Mateos, toda la vida se dijo, o al menos yo escuchaba o tuve información, de que era de Loco Valdés esa casa. ¿Fue de Loco Valdés? No, yo sé que era de López Hurtado. Era del mayor. Del mayor, Okay. López Hurtado. Que fue de las primeras residencias que hicieron allí sobre la López Mateos. La López Mateos se construye ya con pavimento en el 63, precisamente cuando se inaugura el PRONAF. Entonces el Seguro Social llega ahí en el 60 y no estaba la López Mateos. En el grupo tenemos unas panorámicas que hasta ahí llega. Yo me acuerdo cuando íbamos al seguro, de ahí del PRONAF, había un camión de las líneas de Juárez que decía Colonia Progresista. Okay. Y era el que iba para el seguro. Y ese salía y se iba acá por la calle donde está la Cruz Roja. Sí. Y daba ese mismo recorrido allá donde está el FECHAC, acá donde está Ciencias Biomédicas, donde está el IMIP y todo eso. Sí. Todo ese círculo que hay allí, esa era la ruta que seguía el camión de la Colonia Progresista. Y venía a salir exactamente acá donde estaba el Camino Real. Sí, cómo no. Pero todo lo que estaba en medio, donde está la Canaco, Canacintra, Cruz Roja, eso era puro llano. Oiga, de hecho, pues toda esa zona fue López Mateos quien la impactó, ¿no? Por eso bien hicieron en ponerle a esa avenida Don Adolfo López Mateos, porque el PRONAF, el Instituto Mexicano del Seguro Social y muchas cosas se hicieron en la gestión de Fito López Mateos. Sí, él fue el que pensó darle un impulso al turismo para esa área. Y pues se pensó, como siempre, se pensó muy bien, pero ya en la práctica fue otra cosa. Y no podemos olvidar el problema que hubo cuando ¿El Nervión? la permuta del Nervión. Un día llegan los dueños que tienen ahí locales comerciales en el PRONAF y llegan y ven que andan unos ingenieros midiendo los terrenos. Y van y preguntan qué se va a construir o qué va a pasar aquí. No, hijo, es que el nuevo dueño nos mandó a medir los terrenos. Que dice, ¿cómo que el nuevo dueño? Ah, caray, ¿cómo? Déjeme hacer una pausa, don José Luis, para agradecerle a nuestros amigos de Alternativa FM 100.3, la radio selectiva. Y como siempre, recordarles que la estación sigue sumando más seguidores, más adeptos, debido a su calidad en los programas y también en la programación musical. Quédese con Alternativa FM 100.3. Nosotros continuamos aquí en su programa En la Mira. Muchas gracias a nuestros amigos de Del Río, muchas gracias a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y gracias a nuestro director general Eliezer Pérez. Una buena tarde y muy buen provecho.
llega del río y disfruta del sabor del café Delicio americano y cappuccino. Cae en la tentación con Café Delicio. Café Delicio, hecho con la mezcla exclusiva de Folgers para Del Río. Revisa tu aire acondicionado al utilizarlo en temporada de calor. Verifica que la bomba, flotador, pajas o Celdec estén en buenas condiciones. Si es necesario, cámbialos. Coloca sellador o impermeabilizante en la base o charola. Así evitas un posible goteo y el desperdicio de agua. Con estos pasos, evitas un aumento en la factura de tu servicio, realizas el mantenimiento adecuado al aire acondicionado y cuidas el agua. La J+, de la mano contigo. Listo, don José Luis. Nosotros continuamos aquí en su programa En la Mira. Gracias por acompañarnos y hacemos una muy breve pausa, don José Luis, pero ya continuamos adelante, agradeciéndole a César Calandrelli su comentario. Un abrazo, estuvimos por ahí el sábado. Al Capi Noriega, a Luis y bueno, pues a toda la gente, don José Luis, que se siga sumando a esta transmisión. Lo dejé con un comentario, don José Luis. Sí, entonces resulta que cuando se construye el Congreso de la Unión allá en México, el dueño le quitan los terrenos y le dicen, por causa de utilidad pública, pues te vamos a pedir los terrenos, pero te vamos a hacer una permuta. Y le encargan al secretario de programación de la oficina esta donde fue director López Portillo. ¿La Secretaría de Hacienda y Crédito Público? No, la del patrimonio, que está la placa ahí en el chamizal. Sí. Le piden que busquen el catálogo de propiedades de la nación donde le puedan hacer una permuta al señor. Entonces se encuentran con que en Juárez hay unos terrenos que pertenecen al PRONAF, que el PRONAF Nervión. Dice, pues mira, te vamos a dar unos terrenos que hay en Juárez que son del PRONAF Nervión. Dice, te los vamos a dar. Y por eso mandó a los ingenieros a que midieran a ver si pues pero sin haber tomado en cuenta. Sí, a ver si el valor era el mismo de los terrenos que le estaban pidiendo. Entonces dijo, pues sí, me parece muy buena la permuta. Y empiezan a medir y todo, y cuando se dan cuenta los dueños de los locales que estaban ahí, empezaron a quejarse. Afortunadamente estaba de presidente municipal Reyes Estrada. Cuando se da cuenta, dice, ¿cómo es posible que el presidente de la República esté haciendo esto de que van a dar en permuta los terrenos del PRONAF Nervión? Dijo, si estos terrenos le pertenecen a los juarenses. Y es cuando Reyes Estrada hace una defensa, pero magistral, y le gana un amparo al gobierno federal, y no le entregan los terrenos al dueño de allá de... Es por eso que se le nombra la calle, ¿no? José Reyes Estrada, una parte Anillo ahí. envolvente José Reyes Estrada, en honor del presidente, que hizo una defensa, pero magistral, y reconocido por toda la sociedad juarense de que defendió muy bien el patrimonio. Entonces, eso dice mucho del alcalde, y no nada más del alcalde Reyes Estrada, sino de cualquier otro personaje dentro de la vida política aquí en la ciudad. Por ejemplo, tenemos al señor Francisco Villarreal, cuando estableció sus casetas de cobro, porque decía, ¿cómo es posible que la federación se lleve todo el dinero de los puentes y no le regrese a Ciudad Juárez nada? Cuando que aquí se recauda la mayoría del dinero que se llevan. Entonces él estableció unas casetas ahí sobre la avenida Juárez y estuvo cobrando el peaje. Entonces también cuando lo metieron a la cárcel, toda la sociedad se volcó en apoyo al alcalde. Lo fueron a visitar a la cárcel y salió. Pero ahí se demostró que cuando un personaje hace algo en bien de la sociedad, independientemente del partido al que pertenezca, es muy bien visto.
Así que por eso, en aquel tiempo, en el 64, cuando ya se abre la circulación de López Mateos, pues todo el mundo quedó encantado porque pues llevaba el nombre del personaje que había hecho algo por el bien de la comunidad. Sí, se le recuerda con mucho afecto. Entonces, los terrenos del Nervión, y bueno, todo esto derivado del comentario de nuestro buen amigo el Capi Noriega. Saludos a la gente que está con nosotros en esta transmisión, muchas gracias. Saludos a Heidi, saludos a Juárez en Postales, a César Calandrelli. Al señor Rico. Al señor Rico de Juárez en Postales. Rico, Jaime Rico. Y también hasta Silao, ¿cómo se llaman nuestros amigos? Silao, la cronista Pau Trujillo y el encargado de la fototeca, Fabi Chávez. ¿Dónde se encuentra esa fototeca? En el antiguo cuartel, de ahí está sobre es parte de la zona peatonal Domensay. Okay. Y esquina con Vicente Guerrero. Antiguo callejón de Cajoncitos, la calle donde nació Jorge Negrete. Allá, que también hay otra discusión ahí, ya no toquemos ese vals. Bueno, también no hay que olvidar que en la época de López Mateos, en el 62, es cuando se inician otra vez los preparativos para la devolución del chamizal. Okay. En esa ocasión, en el 62, hace una visita a Kennedy, a México, y están ahí platicando, y luego le dice Kennedy, oye... A López Mateos. Sí, le dice, oye, por ahí hay un documento donde dice que hay unos terrenos que hay que regresarle a México. El laudo que se da en junio de 1911, pero como estaba reciente la toma de Ciudad Juárez y había problemas por la revolución y todo eso, pues por ahí quedó olvidado ese documento. Entonces, ¿qué te parece si tocamos el tema de nuevo y vemos cómo preparamos ya para la entrega? Ajá. Y ahí empiezan otra vez los preparativos para la entrega del chamizal. Así es. Desgraciadamente, pues a Kennedy lo matan el 22 de noviembre del 63 y ya se quedó. Es Lyndon B. Johnson, ¿no? Entonces Johnson y López Mateos los que continúan con eso. Y es hasta el 27 de octubre del 67 cuando el que recibe los terrenos es Díaz Ordaz. Ya es la entrega física. Es el que dice. Oiga, regresando al tema de la exaduana, también me comentan, me hacen llegar información, don José Luis, de lo que está sucediendo actualmente, que comente ahorita, Miguel Ángel Berumen está teniendo una exposición, ¿usted la fue a ver? Porque ahorita se ha convertido el MUREF, ya en su paso ya como Museo de la Revolución, tiene muchas salas, y ahorita, o hace poco acaba de pasar la de Miguel Ángel Berumen, tengo entendido, ¿no? Sí, fotografías de la revolución. Sí, ahí en la parte baja. Ajá, en la parte baja. Centro, en el... Así es. Donde fue la comida de... Esa comida que yo me quedé con ganas, hombre, de que... Bueno, ahí se presentan exposiciones y no sé si sea la misma de la que fui yo, muy buenas fotografías. Ah, sí. Lo que pasa es que había unas fotografías tan interesantes, pero no tenían ninguna explicación. Y nada más había ahí en la entrada un como manual y decía fotografía número tal y una pequeña, pero pues no viene explicada la Don José Luis, fotografía. ¿el inmueble se encuentra usted así a ojo de buen cubero por fuera? ¿Usted ve bien el inmueble? ¿Está en buen estado? Todavía ¿Sí? está en buenas condiciones, inclusive pues a todo el mundo se le hace raro porque cuando la revolución no sufrió daños. No sufrió, ¿verdad? No. Un bombazo ni nada, un cañonazo ni nada. Y lo que muchas veces nos preguntamos nosotros que dónde quedó el reloj. El famoso reloj, ¿dónde quedaría? Ahí, pues creo que por ahí el otro día estaba viendo una información que ahí lo tienen todavía, porque lo estaban reparando, se descompuso y están reparando el reloj y está la campana que daba la hora. Claro. Lo que yo siempre he criticado y he tratado de ver que corrijan ese error. Hay una maqueta acá en una de las salas. Así totalmente blanca, ¿verdad? Totalmente blanca. Acá del lado de la calle de la Avenida Juárez. Hay una maqueta, pero yo les he hecho la observación de que en esa maqueta está el cuartel del 15, pero está mal señalada la ubicación de la entrada.
La entrada la ponen creo que por la calle Ramón Rayón. Y viera por la... ¿Cómo se llama? Altamirano, ¿cómo se llama? Por la Ocampo. La Ocampo. Sí, el cuartel del 15 está en Ocampo, Ramón Rayón, Hospital y... No, Manuel Acuña y Altamirano. Altamirano. Pero la entrada estaba por la Melchor Ocampo. Ok, y acá la ponen Y equivocada. acá la ponen equivocada y siempre les he señalado, les digo, es que deben corregir ese error de que la entrada estaba por la Ocampo. Ok. Y pues no, siempre que voy, pues veo que sigue lo mismo. Sigue la misma. Sí, hay por ahí una serie de crónicas. No sé si sea una crónica urbana, donde se señala que hay unos túneles. Y yo estuve tratando de pedir permiso para entrar. Pero dice, no, es que no son túneles, es que es parte de la construcción de la aduana. Y hay por ahí un video donde efectivamente entra una persona y sí, dices que hay un túnel, inclusive hay una imagen que está acá para el lado de la Avenida Juárez. Hay una imagen de bulto, no me acuerdo de qué imagen, pero sí, inclusive Esparza Marín es de los que no comulgan con la idea de que en Juárez hay túneles. Dicen, eso No, hombre. Sí, se me hace raro. Dice, pues por ahí hay unas pláticas donde dicen que en Juárez hay túneles, pero no es cierto. Bueno, lo que pasa es que como don Ignacio Esparza Marín, que en paz descanse, sí, ¿verdad? Ya falleció. Sí, ya. Yo creo que no hacía mucha investigación de campo como la hace don José Luis. Por eso, porque a mí personalmente usted me ha dado varios recorridos, simplemente en la casa de Barbarita, simplemente abajo de la fiesta, simplemente cuando nos llevó a la maestra y a mí, nos llevó al SEMA, ¿no? ¿Se acuerda que estábamos en el SEMA? Y ahí claramente... creo que hasta tiró usted una piedra, algo, y pum, claramente se escuchó. El otro día llevé a Daigoro. Entonces, yo creo que no se le daba mucho eso. Gracias a don Jaime Rico. Dice, muy, muy interesante, como siempre, don José Luis Hernández Caudillo. No, también don Jaime, qué bárbaro, se nota con sus crónicas que hace y con fotografías también. Y agradece a este servidor por el espacio para difundir la historia. Claro que sí, como siempre, nosotros encantados. Le mando un saludo a Miguel Ángel Mendoza, que está también en sintonía con nosotros. Ah, sí, cómo no. Y Miguel Ángel, maestro, ahorita estamos hablando precisamente de ahí, de tus territorios, de tus terrenos. Estamos hablando de la serie de túneles que se encuentran ahí debajo del SEMA. Y ese túnel tanto va para Catedral, ¿no? Resulta que ese túnel que está ahí en misión, SEMA, para la misión. la entrada que hemos buscado la trayectoria de ese túnel, la entrada está en el Hotel Sur. Ahí está la entrada. De la Avenida Juárez, sí. La única vez que logramos entrar Perdón. y tomar fotografías, tomamos una foto del carro que dicen que está en un túnel, en un subterráneo. No, esa es la cochera del edificio, pero ahí lo dejaron encerrado. Y analizando después las fotografías, resulta que donde estaba el motor de ese carro, un Mitchell 1920, ahí está la entrada al túnel. Ahí se ve un cuadro y esa era la entrada al túnel. Okay. La trayectoria de ese túnel era de ahí del Hotel Sur, atravesaba la calle Ugarte, pasaba por el Cine Plaza. Yo platiqué con el último administrador del Cine Plaza y me comentó que efectivamente donde estaba la pantalla, ahí estaba la entrada al túnel. ¿Cómo? Dice, yo cuando llegué por primera vez aquí al Cine Plaza, yo me dediqué a revisar qué estaba recibiendo y resulta que ahí había un hueco. Le dije de la limpieza, limpia bien ahí a ver qué hay. Dice, pues de la limpieza nomás encontró que había lodo, arañas, ratones y mucha humedad. Dice, entonces ese túnel, por lo que estuvimos viendo, tenía su trayectoria hacia la Plaza de Armas. Dije, efectivamente, ese túnel viene de la Avenida Juárez, pasa el Ugarte, pasa el Cine Plaza, llega a la Plaza de Armas, va a dar a la misión, de la misión. O sea, da vuelta ahí. De la misión va a dar a donde ahora es el SEMA, y uno está en el patio, que ya vimos que ahí está. Y del SEMA baja para acá, ¿no? O sea, y en un tiempo, cuando hicieron el túnel, ahí marcaron en la presidencia. sube hacia allá. Hacia el estacionamiento de la licorería. Ajá. Hacia la parte de la fiesta.
es el mismo túnel. Y entonces corre paralelo a la calle Mariscal. ¿De quién lo haría ese túnel? Porque es demasiado extenso. Bueno, ya lo hemos comentado, es que los túneles tienen 3 épocas. La época de la colonia. Pero es el mismo túnel con continuidad, será la misma, porque inclusive entonces deberían de ser varios tipos de construcción. Esa parte que está allá con Bárbara y esa parte que está debajo de la fiesta, me pareció donde está Barbarita, ese un túnel bien a hecho, o sea, con toda la mano, José Luis. De ahí con Barbarita, atraviesa y pasa por el Recreo. El Recreo, lo pasa acá por donde está Banamex y todo eso. Por el edificio Ballina, va a dar a donde estaba el bar de Eugenio, en la Ramón Corona. Sí. Y luego va a dar al Cine Dorado 70. Ok. Ahí pasa, me imagino yo que por donde estaba la guarnición de la plaza y el Hotel Juárez, y sigue esa trayectoria y probablemente pasara por donde están las oficinas de la fábrica de whisky, de las oficinas del Whisky Estrella American, ahí en la ferrocarril. Sería súper interesantísimo. Y luego sigue rescatar esos túneles. Sigue, desgraciadamente, y cómo lamento yo eso. Ay, no. Cuando le regalé unas fotos a don Antonio Ruiz Caballero, porque traía un proyecto muy interesante para la Avenida Juárez y andaba buscando unas fotografías. Y le compartí para su proyecto y me dice, pues no sé cómo pagarte el favor que me estás haciendo. No, le dije, pues es que para mí es un gusto compartirle parte de lo que tenemos ahí en el grupo. Dice, bueno, mira, no tengo con qué pagarte, pero te voy a regalar un archivo donde viene el plano de los túneles. Dije, ¿cómo? ¿Tiene un plan? Sí, dijo, tengo un archivo donde están señalados los túneles que hay aquí en Juárez. Wow. Hijo, le dije, pues, encantado. Dijo, luego te lo traigo. Y te voy a regalar un archivo que tengo de los nombres antiguos de las calles de Ciudad Juárez. Le dije, pues, le voy a quedar a deber. Desgraciadamente a los 5 días fallece. Y te quedó ahí eso. Y yo he preguntado, por ejemplo, se quedó de encargado ahí en el archivo histórico, Carlos Durán, que era el ayudante de don Antonio Ruiz Caballero. Y no se encuentra esa información. Y me dijo, pues yo busqué ahí en el archivo y no hay nada. Dijo, ya le pregunté al hijo de don Antonio si no hay nada. ¿Dónde se quedaría esa información? Y él estaba platicando con Socorrito Arredondo. Yo no sabía que ella era la encargada ahí del archivo histórico. Déjeme mandar saludos, don José Luis. Están dándonos mucha información y agradeciéndonos por el programa. Saludos, mi querido Alex Pérez Cuellar, es su cumpleaños hoy. Ya le mandé una felicitación en la mañana. Don José Luis y tu servidor te mandamos muchos saludos, mi querido Alex. También gracias al señor rector que está en sintonía. Gracias a Heidi Gómez, ya la saludamos y le agradecemos al señor Rico de Juárez en Postales y bueno, pues a la gente que sigue en sintonía con nosotros. Don José Luis, decía yo que la tecnología que existe ahorita actualmente permite que sin tener que excavar ni un solo centímetro pudiéramos sacar radiografía del subsuelo. Ya existe esa tecnología. Sí, sí hay. No la conozco yo sinceramente, no la he manejado, pero sé que existe. Y sé que hay gente que, no sé si ya podamos tener aquí en Juárez esa tecnología para rastrear y hacer un mapeo. Claro, yo creo que sí se tendría que pedir permiso a las personas para entrar por ejemplo, ahí arriba del Recreo, ¿no? Y hacer como rayos X, ¿no? No sé, la verdad. Bueno, yo el dato que tengo... La idea es esa. Yo, por ejemplo, tenía el dato de que ahí en la casa, ahí donde estaba Barbarita, había túneles. Y tengo la información de que en el Recreo, a un lado de los baños, de los sanitarios... Ahí pasa. Ahí pasa. Entonces, platicando con el que cuida el edificio Ballina, dice, efectivamente, dice, yo el otro día encontré una puertita ahí en un sótano, y busqué, dice, y es un túnel. Y entonces hay un señor que le gusta mucho el fenómeno paranormal y también dice que ese túnel pasa por el Dorado 70. Saludos a Víctor Tenorio, dice que como siempre un súper tema. Saludos a mi Víctor. A ver qué pues a ver cuándo nos acompaña. Nos acompaña a mi buen Víctor y saludos a tu señor padre y a tus hermanos, mi querido amigo. Don José Luis, sí, porque estaría padre tener ese rastreo
Porque le decía, tanto el de Bárbara como el que usted me enseñó abajo de la fiesta, me parecieron túneles hechos con elementos modernos, o sea, un túnel bien hecho, o sea, se ve cemento pulido. Pues el de acá de Barbarita, ¿cómo? ¿No lo he visto? No son, sí, claro, no son túneles a la brava, o sea, son túneles. Pues ya últimamente ya está bien conformado. Yo cuando pasábamos ahí le digo, no, ahorita mira, este era el túnel. Es que es un espacio como de medio metro. Y da exactamente en dirección al Club del Recreo. ¿Y hasta dónde topa? Ahí en la calle de la Madero. A la mitad de la calle hay topa. No, ahí en lo que es la banqueta de la calle, de la casa de la Madero. Ah, ok. ¿Y con qué topa? ¿Es piedra, topa Pues, con cemento? ¿Con qué topa? Como todos los túneles que he visitado yo, les pusieron block. Oh. Por ejemplo, yo entré al túnel de la Escuela Miguel Hidalgo de la 5 ok. de febrero. Es que están tapados para protegerse, si no tú podrías entrar ahí con Bárbara, ¿no? O sea, Sí, por ejemplo, acá en la Escuela Miguel Hidalgo de la 5 de febrero, cuando entramos, pues ahí en las paredes está cerrado con bloques. Ok. Entonces yo le pregunté al director, oiga, en las paredes hay unos bloques que están tapando la pasada. Le dije, pero por ejemplo, el túnel, la puerta que da hacia el sur, dijo, ese va a dar al Panteón de la Chaveña. Oh. El que está de este lado va a dar a la iglesia de Cristo Rey. Ok. Y este de aquí, dice, va a dar a la Escuela Revolución. Y luego ya nos llevó al patio, dice, aquí en las canchas de básquet, dice, aquí está otra entrada a un túnel. Tenemos que lo tapamos, dice, por los niños, por seguridad. Porque los niños son muy vagos, dice, y por seguridad tapamos ahí. Uh-huh. Entonces me mostró, dice, mire, si se fija la fachada de este lado, dice, es que aquí era como cuartel. Y sí tiene toda la estructura ahí de Carcelaria de un cuartel. No, el remate de la pared y todo. Le digo, sí, pues tiene toda la estructura de que haya sido cuartel aquí. Oiga, la de fantasmas que ha de haber allá en los túneles, ya me imagino. Ese cuate de lo paranormal se ha de dar un banquetazo allá abajo, man. Sí, cómo no, y más cuando va también al Panteón de los Niños. Lo que yo sí no comulgo con la idea de que en la Escuela de Revolución hay túneles, porque, pues no, yo las veces que he ido, es que están unas estructuras de cemento, unos pilares. Pero yo siempre les he comentado, le he comentado ya a los maestros y al director. Les digo, es que esos pilares se construyeron para darle el nivel de la calle Rafael Velarde a la escuela. Porque anteriormente aquí era una loma y estaba el panteón acá abajo. Uh-huh. Entonces, para poderle dar el mismo nivel de la calle Rafael Velarde, se construyeron esos pilares. Entonces quedó abajo una especie como de túneles. Y luego... lo más curioso, que cuando voy me dicen, no, es que aquí se escondía Francisco Villa. Digo, ¿cómo? Dice, sí, aquí se escondía en estos túneles cuando la revolución. Le digo, oiga, señor. No coinciden las fechas. Le digo, a Villa lo mataron en 1923 y la escuela se inauguró en 1939. Le digo, hay mucha diferencia de años. Entonces sucede lo mismo que con muchas leyendas urbanas, que se quieren apropiar para, por ejemplo, los de la Escuela de Revolución, para platicar su historia, que hay túneles. Claro. Que en el Kentucky se inventó el cóctel Margarita. El otro día me llegó también un video ahí en TikTok de esos, hablando de la historia de Juárez, y siguen aferrados con que es de ahí, o sea, siguen ahí diciendo que ya la leyenda urbana ya lo da, como que el Kentucky es donde se inventó el cóctel Margarita. Vamos a hacer aquí en este programa, vamos a hacer la defensa realmente, así como don José Luis se ha dedicado a la defensa, a rescatar inmuebles y la manzana 14, etcétera, pues ahora vamos a rescatar la verdadera historia del cóctel Margarita, porque no estamos conformes con lo que la historia dice, don José Luis. Pues precisamente el sábado vamos a grabar un documental. Con César Calandrelli. Exactamente. De eso. Precisamente del... Para ya quitarle su... Sí. Híjole, se les van a echar encima todos los fans de ahí de la... Bueno, lo que pasa es que yo siempre lo he dicho. Historia y la historia. Lo que pasa es que yo siempre lo he dicho, es que en el grupo siempre tratamos de demostrar
con fotografías, con documentos, lo que realmente pasó en la historia. Por ejemplo, cuando me invitaron de la universidad a un recorrido, el recorrido va a terminar ahí en el Kentucky, y antes de entrar me dicen, tú quédate aquí porque no queremos que comentes nada de la historia del Kentucky. Digo, pues entonces, ¿para qué me invitan? Digo, si yo vengo a hablar de la verdadera historia del Margarita. No, es que este es un evento acá. No se preocupe, a Xóchitl Gálvez, con todo y amparo, no la dejaron entrar. Sí. Oiga, pero peor para López Obrador. ¿Por qué le tiene tanto miedo el presidente? Mire, tan sencillo como dejarla que la señora habla. ¿Ya terminó? Sí. Bueno, gracias. Pues lo que pasa es que ella con elementos le va a demostrar que ella no fue lo que dijo López Obrador. Me parece correcto, o sea, y tiene todo derecho de hacerlo, y él, en lugar de dejar que creciera tanto el chisme, en lugar de desactivarla, ok, usted dice que yo dije eso, bueno, a ver, no lo dijo, ok, perfecto, me equivoqué, ya terminó, ya se puede ir. Y no, la señora, no la dejas hablar, y la señora hace más grande, y la señora ya está yendo. Y lo puso en evidencia. Y lo pone en evidencia. Y entonces lo más sencillo hubiera sido, o no haber dicho lo que, es que Xóchitl Gálvez dijo que iba a hacer esto, entonces, cuando Xóchitl Gálvez le dice, ¿sabe qué? Yo no dije eso. Es que también yo creo que sabe por qué lo hacen. Porque el señor presidente dice tantas mentiras todos los días, que si deja que lo haga Xóchitl, al rato va a haber una fila de gente que dice, es que eso que está diciendo son mentiras, señor. Pero hubiera parado en su momento, hubiera dicho, bueno, sí, me equivoqué, no lo dijo. Ajá. Pero no. Lo que sí es que está desacatando un mandato judicial, eso sí es lo grave. O sea, hay un él mismo lo dijo. Dijo, si una autoridad me lo ordena. Lo hago. Y ya vino aquella con su papelito de señor, ahora sí se lo ordena. Y le mostró el amparo y no le abrió la puerta. Para empezar, es una dama. En segundo, es una ciudadana. No, y lo que pasa es que lo está dejando en evidencia ante todo México. Así es. Entonces ahora Xóchitl lo que tiene que hacer es buscar la manera de que, a ver de qué manera el juez que le otorgó el amparo lo llama a cuentas a López Obrador. Eso va a ser muy interesante y no es la primera vez. Ya estamos viendo que, por ejemplo, en los Estados Unidos ya también se le está solicitando su presencia. En pocas palabras, fue a dar al bote Donald Trump, así que no estaría nada descabellado que aquí pasara. Don José Luis, muchas gracias. ¿Algo más que nos quiera compartir en esta tarde? Muchos saludos a toda la gente que estuvo participando. Tuvimos muchos comentarios en el Face. Sí, no, pues gracias que les gusta el programa. Sí. Y gracias a don José Luis con su generosidad. ¿Tenemos charlas de identidad, don José Luis? Sí, hay una el 24 con, con la cronista de la ciudad. Con Cecilia. Ok. Con doña Cecilia está el 24 ahí en la sala de tinta. Perfecto, estaremos pendientes. Y pues ya sabe usted, el Juárez de ayer, como siempre, presente en todos los procesos históricos de Ciudad Juárez. Bien, señores, muchas gracias a don José Luis. Este programa lo puede usted ver más tarde en YouTube o aquí mismo en nuestra red de José Ignacio Gallardo. Ya nos volvimos un perfil profesional, don José Luis. El perfil de José Ignacio Gallardo ya no es un perfil personal. Ya Facebook nos dio la chance a los que en un principio se nos fue la onda y no creamos una fanpage, una página de Face, hicimos un perfil, ya nos permitió que nuestro perfil ya no tuviera un límite de 5,000, sino que ya es ilimitado y que ya, yo antes quería promocionar, meterle publicidad, etcétera, etcétera, y pues no, a un perfil no te permiten meterle publicidad, pero ahora sí, hace como un mes me manda una notificación Facebook y me dice, tu perfil ya lo puedes convertir en una página, sin dejar de ser perfil, pasa a ser una página. Entonces ya ahorita nos están viendo en José Ignacio Gallardo, agradezco mucho sus comentarios y bueno, todo lo que quieran comentarle a don José Luis, lo tengo etiquetado para que usted directamente se comunique con don José Luis en nuestra página de José Ignacio Gallardo. Gracias a Del Río, y bueno, este día está para crear momentos inolvidables, hay que llegar a Del Río por los productos
favoritos y compartirlos con nuestros seres queridos, demostrar nuestro cariño con pequeños detalles. Con Del Río este miércoles está para lo que tú más quieras. Y gracias también a nuestros amigos de la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento, agradecidos con todo su apoyo, y sobre todo a continuación le dejamos un video importante de la Junta. Gracias también a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, también por todo su apoyo y sobre todo por seguir engrandeciendo la calidad de la enseñanza universitaria en Ciudad Juárez. Bien por eso. Revisa tu aire acondicionado al utilizarlo en temporada de calor. Verifica que la bomba, flotador, pajas o celdex estén en buenas condiciones. Si es necesario, cámbialos. Coloca sellador o impermeabilizante en la base o charola. Así evitas un posible goteo y el desperdicio de agua. Con estos pasos, evitas un aumento en la factura de tu servicio, realizas el mantenimiento adecuado al aire acondicionado y cuidas el agua. La J+, de la mano contigo. El día está para compartir quién eres, hacer lo que te apasiona, vivir el momento. Con Del Río, el día está para lo que más quieras. Del Río, ¿qué te traigo? Gracias a triadstudio.com y muchas gracias a nuestros amigos del Juárez de ayer. Muchas gracias. Léanos el día de hoy en el Diario de Juárez. Hablamos de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común. Buenas tardes, amigos, y buen provecho.